Hola compañeros, Soy Diana. soy Daniel, Soy Maite. somos el equipo 12. Vamos a hablar del aparato reproductor femenino. El útero es un órgano hueco destinado a contener el producto durante su gestación y expulsión del mismo al desarrollarse completamente. Su localización es de la pared media de la excavación pélvica entre la vejiga y el recto, arriba de vagina y debajo de las asas intestinales, en forma de cono truncado de base superior y vértice inferior, con un estrechamiento circular denominado istmo. Esto lo divide en su parte superior o cuerpo y parte inferior o cuello. En la nulípara su dimensión es de 40 a 50 gramos, 7 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho en cuerpo y 2 centímetros en cuello, 2,5 de espesor. En la multípara su dimensión es de 60 a 70 gramos, 8 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Su dirección es en una posición normal, en situación central con ligera anteflexión y ligera anteversión, formando un ángulo obtuso en la unión entre el cuello y el cuerpo. Presenta en corta extensión desviaciones provocadas por la represión o vacuidad de las vísceras adyacentes por la posición de la mujer. Sus medios de fijación son 6 ligamentos, aunque también es fijado por la cúpula vaginal y el músculo perineo. Sus ligamentos se dividen en pares, los cuales son ligamento ancho, ligamento tubo-ovárico y ligamento redondo, y los 3 restantes impares, que son el accesorio, cardinales y ligamento de Meckel. El ligamento ancho, constituido por peritoneo uterino, son tabiques transversales de los bordes uterinos al piso pélvico, con forma cuadrangular con 2 caras y 4 bordes. En su cara anterior, en relación con la vejiga y presenta en su parte más alta el ligamento redondo. En su cara posterior, en relación con el recto, y presenta en su cara más alta el ligamento útero-ovárico y tubo-ovárico. En su borde interno, tiene al borde uterino, que contiene la arteria uterina y el plexo venoso. En su borde externo, con la pared lateral de la pelvis. En el borde inferior, con el piso de la pelvis. En el borde superior libre, la trompa uterina. Los ligamentos redondos son cordones redondeados extendidos de los ángulos laterales del útero al conducto inguinal y al pubis. Se dividen en enlaces divergentes que se insertan en la espina del pubis o sínfisis y muchos de ellos al tejido celular de los grandes labios y el monte del venus. Los ligamentos uterosacros van de la cara posterior del cuello del útero en los límites del istmo a la cara anterior del sacro. Su inserción posterior se hace en la segunda y tercera vértebra sacra, en forma de repliegues con una cara superior e inferior, un borde externo confundible con la hoja peritoneal pélvica y otro interno falciforme y cóncavo que abarca el recto, conocidos como repliegue de Douglas. También contribuyen a la fijación del útero a la vagina cuando se adhiere a las paredes pélvicas laterales, forman el ligamento transverso de McEnroe y constituyen las aponeurosis sacro-rectales genitales del pelvis. El útero tiene 3 porciones, la superior denominada cuerpo, la inferior el cuello y el istmo que une a ambas. El cuerpo con 2 caras, la antero-inferior en relación con la vejiga, el ligamento ancho, redondo y el receso vesicouterino. La posterior-superior en relación con el colon iliopélvico, con el recto y el ligamento ancho. Este contiene 2 bordes laterales en relación con las tubas uterinas, el ovario, el mesosalpis y el mesovario, y el borde superior. A su vez, tienen 3 ángulos, 2 laterales y uno inferior. El cuello tiene 3 porciones, una supravaginal en relación por delante con la vejiga y por detrás cubierta de peritoneo, en relación con el recto, entre el fondo del saco de Douglas. La porción vaginal señala la inserción de la vagina en el cuello y la porción intravaginal llamado cito de Tinca, que presenta un orificio llamado orificio externo del cuello, diferentes en la nulípara y la multípara. El útero está constituido por 3 capas, la capa serosa cubriendo su base y la cara anterior hasta el istmo, asimismo cubriendo la cara posterior reflejando para cubrir las caras anterolaterales del recto. La capa muscular constituida por fibras musculares lisas dispuestas en 3 capas, la externa por fibras longitudinales y transversales, la media o plexiforme donde se albergan grandes senos uterinos constituidos por fibras circulares, y la capa interna de manera idéntica a la externa por haces longitudinales que van de cara a cara y fibras transversales al nivel del istmo. En esta capa constituyen el esfínter del istmo. La capa mucosa de estructura distinta en el cuello y cuerpo. En el cuello es pálida y deforma por un epitelio cilíndrico ciliado. En su parte inferior o vaginal se transforma en un epitelio epidérmico estratificado. De ahí encontramos tejido conjuntivo y glándulas. La mucosa del cuerpo es lisa y de color rosado, que se adhiere en la capa muscular constituida por un epitelio ciliado de células prismáticas.
Su irrigación es por parte de las arterias uterinas, ramas de la hipogástrica. Recibe también a la arteria ovárica, rama de la aorta, y la arteria del ligamento redondo, rama de la epigástrica. Las venas se originan en las capas del útero, principalmente de la muscular, donde nacen los senos uterinos. Se dirigen a los bordes donde forman los plexos uterinos, donde emanan las venas satélites y constituyen los plexos uterováricos, donde del lado izquierdo vierten a la vena renal y del lado derecho a la vena cava inferior. Los linfáticos superiores van a desembocar a los ganglios preaórticos y yuxtaórticos. Los linfáticos anteriores nacen de los ángulos uterinos y terminan en los ganglios inguinales superficiales. Los linfáticos laterales se originan en los bordes uterinos y van a desembocar en los ilíacos externos. La inervación de los órganos genitales internos del útero están inervados por los ramos procedentes del plexo de Frankenhauser. Se hallan constituidos por neuronas multipolares donde discurren nervios mielínicos y amielínicos. Además de estos elementos, reciben fibras del simpático y sacro y coxígeno. El plexo de Frankenhauser origina el nervio presacro, de donde forma el plexo aórtico. También recibe el nervio erector o pélvico. Como su nombre lo indica, tienen forma de trompeta. Son dos conductos en donde su porción proximal al útero es más delgada que en la porción donde se une con el ovario, en donde tiene una forma más abierta o de trompeta. Su misión es comunicar el útero con los ovocitos, donde los espermatozoides suben de la vagina a través del útero, donde tienen que atravesar la trompa para llegar al ovario y fecundar al ovocito. Posteriormente, una vez fecundado, la trompa debe captar ese ovocito y por los movimientos de peristaltismo lo transporta hasta el útero, donde se implanta. Parte del ángulo uterino y se dirige transversalmente hasta la mitad del cuerpo del ovario, donde sufre dos flexiones, una hacia arriba y otra hacia adentro. Mide de 10 a 12 centímetros de longitud y tiene un diámetro de 2 a 4 milímetros al salir del útero y aumenta hasta 8 milímetros al llegar al ovario. Su extremidad interna se fija al útero y por la externa por el ligamento tubo-ovárico. El peritoneo cubre su cara anterior, posterior y superior, formando un meso que la fija al ligamento ancho. Se distinguen 4 porciones de adentro hacia afuera. Son la intersticial, el istmo, la ampolla y el pabellón. Interiormente presenta múltiples pliegues de dimensiones variables. Los más grandes alcanzan los 4 milímetros y los más pequeños apenas son un levantamiento. Entre todos llenan la luz del conducto. Está constituido por una capa externa seosa, una media muscular y una interna mucosa. Capta sangre arterial de la tubárica interna, rama de la uterina, y de la tubárica externa, rama de la ovárica. Se anastomosa en el mesosalpinx, dando ramos para la trompa y el ovario. Las venas nacen de redes capilares de la capa muscular y desembocan a las uterováricas. Los linfáticos originados en las paredes de la trompa uterina alcanzan a los linfáticos ováricos y uterinos. Su inervación parasimpática está dada por los nervios esplénicos de la pelvis y la simpática a través del plexo uterovaginal. Los ovarios son glándulas genitales de la mujer mixta. Su secreción externa origina los óvulos y su secreción interna origina las hormonas ováricas. Estas intervienen en la producción de caracteres sexuales de la mujer. Normalmente son dos, un izquierdo y un derecho, pero pueden existir uno o ninguno de los dos. Se encuentran en las caras laterales de la excavación pélvica por detrás del ligamento ancho. Su peso en la mujer adulta es de 8 gramos y después de la menstruación es de 1 a 2 gramos. Su forma es ovoidea y es aplanado ligeramente de afuera hacia adentro. Los medios de fijación del ovario está conformado por ligamentos. Entre ellos se encuentra el ligamento lumbovárico, que este va de la apófisis transversa de las últimas vértebras lumbares al polo superior del ovario. El ligamento uteroovárico, que va del polo inferior del ovario al cuerpo del útero. El mesoovario, este limita los movimientos del ovario y está formado por la aleta posterior del ligamento ancho. Y por último, el ligamento tubo-ovárico. Este va del polo superior externo del ovario a la franja ovárica de la trompa. El ovario en su configuración externa está conformado por una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior, una extremidad superior y una extremidad inferior. En su constitución anatómica está conformado por una envoltura. Encierra un estroma conjuntivo.
donde se encuentran los folículos de Graf. El estroma conjuntivo, se condensa en la periferia y va a formar una albúgina falsa. Los folículos de Graf son vesículas más o menos redondeadas que van a contener a los óvulos. La irrigación del ovario está dada por la arteria ovárica y por las ramas de la arteria uterina y ovárica. Sus venas están conformados por troncos uteroováricos. Los del lado izquierdo van a desembocar en la vena renal, los del lado derecho van a desembocar en la vena cava inferior. Los linfáticos se van a originar en las paredes de los folículos. Estos van a formar conductos eferentes que van a acompañar a las venas uteroováricas y van a desembocar en los ganglios preaórticos. Los nervios del ovario van a proceder de los ganglios mesentérico superior, preaórticos y troncos del riñón. La vagina es un conducto musculomembranoso que se extiende del cuello del útero a la vulva. Es donde alberga el pene. Su localización es por delante del recto, atrás de la vejiga y por debajo del cuello uterino. Su dirección es oblicua. La vagina en estado de vacuidad es aplanada. Su longitud mide 9 centímetros. Como es fácil de dilatarse, su longitud puede aumentar de 3 o 4 centímetros más. Hay vaginas muy variadas. La vagina se fija por su cúpula en el cuello uterino y por su extremidad inferior a los planos del perineo y a la vulva. Por sus caras anterior y posterior se fija a la vejiga, la uretra y al recto. La vagina posee 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. La cara anterior en relación con la vejiga, la uretra y el tabique uretrovaginal. La cara posterior en relación con el peritoneo que la cubre, con el fondo de saco de Douglas y con el recto. Los bordes laterales se relacionan con el ancho, con los plexos venosos vaginales, con el uréter y más abajo reflejados con enlaces internos del elevador del ano, la aponeurosis media del perineo, el músculo transverso profundo con el constrictor de la vulva, el bulbo de la vagina y la glándula de Bartolini. La extremidad superior se inserta en el cuello uterino. La extremidad inferior, representada por el orificio vulvovaginal obstruido parcialmente en la mujer virgen por el himen. Interiormente la vagina presenta pliegues llamados arrugas vaginales. Estos forman un levantamiento longitudinal que se constituye a las columnas de la vagina. La vagina está constituida por una capa externa conjuntiva y fibras elásticas, una capa media muscular en un plano superficial con fibras longitudinales y en el otro plano con fibras circulares. Y finalmente la capa mucosa de un color rosado y rojo durante la menstruación, formando un epitelio pavimentoso estratificado que descansa en fibras elásticas adheridas a la capa muscular. Este epitelio contiene glándulas. La irrigación recibe de la arteria vaginal, rama de la hipogástrica y también de la uterina. Las venas grandes y numerosas forman el plexo vaginal. Los linfáticos se originan en una red mucosa y otra muscular. Los conductos superiores van a desembocar a los ilíacos externos, los medios a los hipogástricos y los inferiores terminan en los inguinales superficiales. Los nervios emanan del ganglio hipogástrico a la parte superior y del pudendo interno a la parte inferior. La vulva está constituida por el conjunto de los órganos genitales externos de la mujer, que forman una saliente ovoideo. Se halla situada entre el peritoneo y la parte inferior de la pared anterior del abdomen, y transversalmente está comprendida entre los dos muslos. Los labios mayores son 2 repliegues cutáneos alargados en sentido antero-posterior y aplanados transversalmente. Tienen una cara externa, una cara interna, un borde superior o adherente, un borde inferior o libre, una extremidad anterior que va a formar la comisura anterior y una extremidad posterior que va a formar la comisura posterior o la horquilla. Tiene una capa cutánea de epidermis pigmentada, rica en glándulas sudoríparas y sebáceas. Un dartos labial, que a su vez contiene una capa cutánea muscular. Estas contienen un tejido celular con tejido adiposo y fibras elásticas. Están irrigados por las pudentas externas, ramas de la femoral, y por la perineal superficial, rama de la pudenta interna. Sus venas superficiales acompañan a las arterias. Son homónimas. Los linfáticos se dirigen a los inguinales superficiales y sus nervios proceden del pudento interno y de los abdominogenitales. Los labios menores son 2 repliegues cutáneos y están situados por dentro de los labios mayores. Tienen una cara externa, una cara interna, un borde superior o adherente, un borde inferior o libre, una extremidad posterior y una extremidad anterior. Están formados por una envoltura tegumentaria que presenta los caracteres de piel. Es rica en corpúsculos del tacto y en glándulas sebáceas.
contienen tejido conjuntivo rico en fibras elásticas. Su irrigación y su retorno venoso es idéntica a la de los labios mayores. Su circulación linfática igualmente se vierte en los ganglios inguinales superficiales y su inervación es la misma que la de los labios mayores. Se encuentra una gran cantidad de corpúsculos de Meissner y de Krause. El monte de Venus es una saliente redondeada delante de la sínfisis del pubis, con espesor de 2 a 8 centímetros. Es glabro en la niña y se cubre de pelo en la pubertad. Está constituido por un revestimiento cutáneo que cubre de tejido adiposo, donde hay trabéculas elásticas fijas a la línea blanca y a las aponeurosis adyacentes. Está irrigado por las pudendas externas, ramas de la femoral. Sus venas desembocan en la femoral. Los linfáticos van a los ganglios superficiales de la ingle y sus nervios proceden de las abdominogenitales. Formaciones interlabiales. El vestíbulo está limitado a los lados por los labios menores, hacia adelante por el clítoris y hacia atrás por el meato urinario. Desprovisto de glándulas, presenta una superficie plana o ligeramente cóncava en sentido transversal. El meato urinario es un orificio situado en la línea media en la parte posterior del vestíbulo y por arriba del tubérculo vaginal. El himen es un tabique perforado situado en los límites del conducto vulvar y vaginal. Presenta una cara superior, una inferior, un borde periférico y un borde central que limita la hendidura del himen y que presenta diversos tipos: semilunar, anular, labiado o estrellado. Por su cara vulvar forma con los labios menores el surco vulvo-imeal. El clítoris es un órgano externo femenino eréctil, homólogo al pene, localizado en la parte anterior de la vulva, formado por los cuerpos cavernosos y sus envolturas. Estos cuerpos recubiertos por el músculo isquiocavernoso, donde en el borde inferior de la sínfisis del pubis se unen para formar el cuerpo del clítoris. Estos se doblan hacia abajo y atrás formando la rodilla del clítoris, con una forma cónica en C y un vértice redondeado, formando así el glande del clítoris donde se encuentra el plexo venoso intermediario de cobre. Las envolturas del clítoris están formadas por piel, continuación del tegumentario vulvar, de los labios pequeños que forman el prepucio del clítoris en el repliegue superior. En el repliegue inferior constituye al frenillo del clítoris. Tiene una capa celular que cubre la superficie profunda del revestimiento cutáneo, una capa fibroelástica que envuelve los cuerpos cavernosos como la fascia de penis, formando la fascia clitoridiana, la cual separa los vasos y nervios subcutáneos de los profundos. El clítoris presenta un ligamento suspensorio, abarcando las caras laterales del clítoris y se inserta en la fascia clitoridiana. Recibe arterias de la pudenda interna que suministran arterias cavernosas y las dorsales. Emiten numerosas venas, las superiores, donde las superficiales van a desembocar a la vena femoral y la profunda al plexo de Santorini. Las inferiores, de menor calibre, van a integrar al plexo intermediario de cobre. Los linfáticos, donde los superficiales van a los ganglios inguinales y los profundos se vierten en los ganglios de Coquelet. Los nervios proceden del pudendo interno que emite los ramos dorsales del clítoris, terminando en el glande en corpúsculos de Pacini, de Meissner y de Krause. Las glándulas de Bartholin están situadas una a cada lado en la parte posterolateral del orificio vulvovaginal. Alcanza su máximo desarrollo en la edad adulta y se atrofian en la vejez. De la cara interna se va a desprender el conducto excretorio. Este tiene 2 centímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro. La glándula de Bartholin es una glándula en racimo, compuesta de acinos y lobulillos que segregan un líquido incoloro y untuoso que sirve de lubricante durante el acto del coito. Las mamas o pechos son órganos encargados de segregar la leche. Existen en ambos sexos y normalmente son 2, situados en la parte anterior y superior del tórax, por delante de los músculos pectorales. Tiene forma semiesférica y presenta en el centro de su convexidad una papila que es el pezón. Su volumen varía con la edad, al igual que con su consistencia. La mama ocupa la región mamaria, situada en la parte lateral y superior de la pared anterior del tórax. Se consideran en ella una cara posterior, una anterior y una circunferencia. La areola o aureola es una superficie circular de 2 a 3 centímetros de diámetro en donde se observan salientes tubérculos de Morgani. El pezón es una papila situada en el centro de la areola. Se distingue en la mama la glándula mamaria propiamente dicha, su envoltura cutánea y su envoltura celuloadiposa.
La glándula está formada por acinos secretores, conductos excretores y tejido conjuntivo intersticial, siendo en total una glándula tubuloacinosa. Los conductos excretores se inician en los conductos intralobulares y desembocan a los conductos interlobulares y a su vez estos desembocan en un conducto galactóforo. Todo está unido por tejido conjuntivo intersticial que encierra en su interior células adiposas. La envoltura cutánea se divide en tres zonas: la zona mamilar, la zona areolar y la zona periférica. En la zona areolar existen numerosas glándulas sebáceas, sudoríparas y mamarias accesorias. Están irrigadas por arterias procedentes de la mamaria interna, de las torácicas y de las intercostales. Las venas nacen de las redes capilares, forman también una red subcutánea. Estas redes se anastomosan con la red abdominal superficial y con la red superficial del cuello. Los linfáticos tienen su origen en redes cutáneas, redes glandulares y en los linfáticos de los conductos galactóforos. Los nervios proceden de los 5 intercostales correspondientes, del supraclavicular y del plexo cervical superficial.